Hola a todos, mirando en el canal de podcast. Transmite a esta hora todos los días. Y llegando a la confesión de hoy, los invitamos a usted y a nuestros amigos a escuchar una historia de confesión, titulada Tratando con el suegro. Y ahora mismo, invitamos a todos a seguirnos. Solía pensar que mi nuera era mi hijo y mi yerno era mi invitado, así que nunca estuve cerca de la familia de mi esposa. Muchas veces cuando iba a casa de los padres de mi esposa veía que me recibían muy atentamente. Entonces pensaba que todas las casas eran así. Incluso si voy a casa de mi esposa todos los fines de semana, ella llama a mis padres con anticipación para avisarme. Y al día siguiente mis abuelos se quedarán en casa, cocinarán pollo, cocinarán para mí, pero no hay absolutamente ninguna posibilidad de que mi yerno venga de visita mientras los padres de mi esposa están fuera. No existe un plato de arroz descuidado, siempre tiene que haber pollo, pescado al vapor en cerveza o alguna otra especialidad exótica. Todavía consideraba esas cosas normales, hasta que mi hermana biológica se casó. Muchas veces cuando iba a visitar a mis padres, siempre me encontraba con mi cuñado, un tío 5 años menor que yo, flaco y pequeño pero sano y enérgico. Lo especial es que mi cuñado visita a mis padres muy seguido, sin avisar y regresa sin ver a nadie. Una vez, cuando volví a buscar el archivo, vi a mi cuñado cavando la tierra para replantar algunas flores y pasto para mis padres. Mi madre estaba fuera, papá estaba descansando en su habitación. A las 11 a.m., la olla de arroz recién estaba cocida y no había nada de comida. Le pregunté a mi padre y me dijo que mi madre iba a la cena de inauguración de una amiga y que había carne congelada en el refrigerador. Más tarde ustedes dos podrán comer así. Culpó a papá por ser tan descuidado. El primer yerno no es su propio hijo, por eso lo alimenta así. Mi padre cerró la boca y dijo: soy el único que se siente así, pero Dun es despreocupado y come lo que quiere. Si no tiene nada, fríe huevos de pato para que los coman él y su padre. Al escuchar el tono de mi padre, pude ver que amaba mucho a su yerno, así que no hice más preguntas y me fui apresuradamente. Luego me di cuenta de que cada vez que mi cuñado venía de visita, no se quedaba quieto. Desde limpiar la casa hasta lavar los platos con mi hermana, mi esposa no es nada tímida ni educada en casa. Le pregunté a mi cuñado y me dijo: si somos padres, los padres de nuestra esposa o nuestros padres biológicos son iguales. Mi esposa trata muy bien a los padres de su esposo, así que yo también quiero tratar a los padres de mi esposa. Hablé con mi esposa y ella sonrió y dijo antes: tus padres me trataban como a un invitado, me respetaban y también esperaban que yo te respetara. Recién ahora me di cuenta de que trataba muy mal a la familia de mi esposa. Sin embargo, todavía espero que esté atenta en la casa de su marido. Entonces decidí cambiar, pero cuando de repente fui a la casa de los padres de mi esposa sin previo aviso, mi suegra se sorprendió mucho. Después, rápidamente me invitó a sentarme a jugar. Luego fue a llamar a mi suegro que estaba reconstruyendo el gallinero en el jardín para que viniera a recibir a su yerno. Al ver eso, dudé mucho, así que me dejaron allí para comer y luego perdí el tiempo cocinando. Si bien les dije que podían comer lo que quisieran, no me escucharon.
Sinceramente no sé qué hacer para que mi relación con la familia de mi esposa pueda ser tan normal como la de todos los demás. Todavía me tratan con mucha distancia y cuando llego a casa y quiero hacer algo, no tengo ninguna posibilidad. ¿Qué debo hacer para cambiar la forma de pensar de mis padres? Quizás la confesión de hoy sea muy diferente de los temas que Gia han atraído a la audiencia hasta ahora. Antiguamente podríamos decir que el problema de suegra y nuera era muy común. Pero hoy también es el primer caso. Recibe una carta en la que dice que está muy preocupado por el problema familiar de su esposa. Hyun ve que tiene una familia de esposa maravillosa. Cuando lo valoran mucho lo respetan mucho. Con acciones específicas nunca dejan que los dos toquen nada. Y cuando vino, la recepción fue muy atenta y cálida. Justo como lo que acaba de decir la esposa, debido a que los padres de su esposa lo tratan con tanta consideración y amabilidad. Esperan que él trate a su hija a cambio, tan amablemente como ellos lo tratan a él. Esto también es muy cierto y no está mal, pero ahora lo que quiere es estar más cerca e interactuar más. Y quiero que los padres de mi esposa me vean como su propio hijo, en lugar de la separación de ser una nuera invitada. Lo que pasa con esto es que probablemente no seas muy bueno en eso, y es que hay muchas maneras de mejorar la relación entre la familia de la esposa y eso es. Se preocupa más por la familia de su esposa y será más activo, visitando a la familia de su esposa, sin previo aviso, muchas veces durante una semana. Antes era una vez al mes, pero ahora viene de visita 2 o 3 veces por semana. Como normalmente los fines de semana, vuelvo a casa de mis abuelos, y si veo a mis abuelos haciendo algo en el jardín, o haciendo otra cosa, siempre puedo hacerlo. Estos son los puntos a favor para él, que hacen que la relación con los padres de su esposa sea más estrecha. Si se hace lo que hacen los hijos de la familia, seguramente no habrá una distancia formal entre el yerno y la familia de la esposa, eso es seguro. Es más activo a la hora de moverse, ayudar a sus padres y no necesita avisar con antelación ni preguntar qué están haciendo sus abuelos. Me aman, pero quiero que me odien, lo cual es difícil. ¿Qué opinas de esta historia? Por favor, dame consejos de aquellos que han ido antes y de aquellos que tienen mucha experiencia viendo este video. Inmediatamente después de eso, todos llegaron a la segunda historia de confesión titulada «Debería dejar a mi bebé y casarme con un nuevo marido». Todos están invitados a escuchar y seguir. A veces todavía me pregunto por qué mi destino es tan irónico y cruel. Mi esposo y yo llevamos 5 años casados, porque para mí fue difícil quedar embarazada. Por eso día tras día vivimos juntos, con ánimo y fe para superar la opinión pública, superar los prejuicios familiares y superar las dificultades de nuestra propia edad. No solo es el único hijo, sino también el primer hijo de los padres de mi marido. Por eso ansiaban tener nietos y me miraban como una espina que obstaculizaba su plena felicidad familiar. A veces, cuando me llevan al límite, solo quiero divorciarme, para que él pueda encontrar otra mujer y darle a luz hermosos hijos. Pero él siempre creyó en mí y me animó. Y luego Dios también nos dio una pequeña vida. El día que nació nuestro hijo, mi esposo y yo teníamos lágrimas en los ojos porque éramos muy felices. Pero qué alegría de pandilla de Tai tan corta.
El día que mi hijo cumplió un mes fue también el día que dejó mi vida para siempre, dejándonos a mí y a mi madre huérfanos. Un brutal accidente de tránsito se llevó a mi esposo y al padre de mi hijo. A partir de ese día, viví como un muerto. Todas las noches cuando dormía veía su boca sonriéndome. Su rostro amable parecía tener algo que decir. Desde los ojos de mi hijo, que parecían llevar su imagen, me sumergí en el dolor de la pérdida de mi marido. Al ver a mi hijo crecer día a día sin un padre, siento más pena por su destino y por el mío. Su fallecimiento también me alejó de mis suegros, haciéndome sentir como una persona más en la familia. Los abuelos tienen todos los derechos para criar al niño. Que comer y que vestir depende de la abuela. Compré una camisa nueva para mi hija, pero ella también la criticó porque la tela estaba caliente y no dejaba escapar el sudor. Le di de comer a mi hijo, pero él tosió y vomitó. Ella también salió corriendo y me regañó por ser una madre inútil. Estuve sufriendo mucho, 3 años en casa en un ambiente miserable, lo que me hizo perder peso, rápidamente, aparentemente solo piel y huesos. En ese momento decidí que tenía que ir a trabajar y en el trabajo conocí a Toan, el nuevo contador de mi empresa. A mi edad, Toan se divorció de su esposa y tiene una hija de 2 años que vive con su madre. Toan tiene una figura alta, no guapa, pero sí amable y simpática. Toan y yo nos reunimos regularmente debido a necesidades laborales y, a veces, vamos a almorzar juntos. Cuando se habla de relaciones laborales con colegas, el tema se ha ampliado durante mucho tiempo para incluir a la familia y los niños. En Toan siento simpatía y apoyo, pero no estoy realmente preparado para una nueva relación. A pesar de que Toan tenía palabras, y todos los que los rodeaban también tenían la intención de cuidarlos a los dos. Nuestra relación duró más de 1 año, pero siempre mantuve la distancia, mientras que Toan siempre quiso formar una familia conmigo. Ya no soy joven. Mirando a mis amigos a mi alrededor, sus familias están felizmente casadas, sus hijos tienen un padre. No puedo evitar sentirme triste. Pero cada vez que pensaba en ello, cuando estaba con Toan sentía que estaba haciendo algo pecaminoso, y no con él. Además, también estoy muy preocupada por la familia de mi marido, porque los padres de mi marido son muy diferentes a mí. Desde el día en que me convertí en novia hasta ahora, han pasado casi 10 años. Yo no tengo. Todos los días digo algo grosero o desobedezco a mis padres. Como huérfana desde pequeña, siempre considero a la familia de mi marido como mi familia, y mis suegros también son mis padres. Pero mis abuelos nunca me consideraron un miembro más de la familia. A veces también quiero invitarte a comer con mi familia, como amigos. Pero cada vez que eso sucedía, mi suegra quemaba incienso en el altar y luego lloraba y hablaba de mi marido. En momentos así derramo lágrimas. No solo Toan, sino cualquiera que viniera a la casa de la pareja también investigó cuidadosamente. Luego conté todas las historias sobre mi marido y yo en el pasado. A veces mi padre incluso insinuaba que las mujeres en el pasado eran más importantes que los maridos. Pero a diferencia de ahora, cuando mi marido muere, ya no puedo correr más. El día antes de que la oficina celebrara una fiesta, no llegué a casa hasta pasadas las 11 en punto. Como también bebí un poco de alcohol,
Toan tomó un taxi para llevarme a casa. ¿Quién hubiera pensado que mi suegra todavía estaba despierta y esperando? Cuando vio a Toan llevarme a casa, su cara se puso roja. Se enojó, tomó un vaso de agua, se lo arrojó a la cara de Toan y usó palabras extremadamente obscenas para maldecirme. Realmente solo quiero aparecerme y morir. Después de ese día, todos nos dijeron firmemente que oficializáramos nuestra relación y me llevaron a vivir sola. Y contarles claramente a mi suegro sobre mi vida personal. Estoy realmente desconsolado y es difícil pensar en ello. Por un lado, tengo grandes sentimientos por Toan y espero tener una familia perfecta. Escapar de los días agotadores con los padres de mi marido. Por un lado, temo que sea algo que le haya hecho mal a mi difunto marido. Entonces lo importante es mi hijo, si mis abuelos me dejarán criarlo o no, o simplemente por mi amor egoísta perderé a mi hijo, que lo es todo para mí. No puedo soportar ninguna compensación. Hubo un momento en que ella me señaló directamente y me dijo, en esta casa no cabe gente que no quiere quedarse, si quieres irte, puedes seguir adelante. En cuanto al niño, es mi sobrino, el hijo de mi hijo, no tienes derecho a llevarlo a ningún lado. Entonces mi suegro también llevó mi historia a los vecinos para contar la ceremonia. No teníamos nada en que confiar y esa nuera no tenía parentesco consanguíneo ni nada. Bueno, es hora de que forme una nueva familia, se case y tenga hijos, y el niño se queda con nosotros. Ya no sé qué hacer. De hecho, me siento muy miserable. Quiero tener mi propia felicidad y tener una familia perfecta con Toan. Pero lo más probable es que vigile a mi hijo. Queridos amigos, acabamos de escuchar la segunda historia de confesión de la noche de hoy. De hecho, ella no abandonó a su hijo, al contrario, lo amaba mucho. Y ahora que su marido se ha ido, todos deben tener la necesidad de ser felices y encontrar un nuevo destino para su vida. Hay un hombre que está dispuesto a extender los brazos para protegerla y amarla. Los suegros y los abuelos son personas grande, pero también hay que simpatizar y alimentar la felicidad de tu nuera. Sigue siendo filial con sus suegros, todavía cuida a sus hijos, pero no los deja con sus abuelos para ir a un lugar nuevo. Los abuelos llevan una vida muy anticuada y egoísta, y, con personas así, normalmente no podemos cambiar su forma de pensar. Porque siempre pensaron que dejaría a mis hijos y nietos, luego me casaría, pero la verdad es que no es así en absoluto. Y ahora quiere encontrar su verdadero amor, llegar a ese amor, pero todavía quiere criar a su hijo, pero teme que sus abuelos le impidan criarla. Jean le aconsejó así. Cuando el padre ha fallecido, el derecho a criar al niño suele pertenecer a la madre. Cuando ambos padres quedan huérfanos, los abuelos se hacen cargo del niño. Esto está claro, está en la ley, así que no debéis tener miedo. Si tus abuelos siguen esforzándose demasiado y exigen quedarse con su nieto, entonces puedes pedirle a la ley que intervenga por ti y te proteja en este asunto, para que ella todavía pueda criar a sus hijos y seguir teniendo su propia felicidad. En cuanto a la simpatía de mis abuelos, todavía vivos según mi corazón, si tienes alguna idea, déjale un comentario. Gracias por su atención. Nos vemos nuevamente con las próximas historias que estarán en el canal de podcast a esta hora mañana por la noche.
No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para recibir buenas historias. Y ahora, adiós, y nos vemos de nuevo.